¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del programa Parlamento aquí en Televisión Canaria. El Partido Popular y Coalición Canaria registraron esta semana la petición para crear una comisión de investigación sobre el llamado caso Koldo, ese que investiga una presunta trama de cobro de mordidas por la venta de material sanitario durante la pandemia y que podría tener ramificaciones aquí en Canarias. Ahora la iniciativa pasará por la mesa del Parlamento y se votará en un pleno donde previsiblemente saldrá adelante. Pues enseguida vamos a abordar este asunto, pero antes vamos con otras cuestiones que han sido noticia también esta semana en la Cámara Regional. El Parlamento de Canarias pide la derivación obligatoria de menores migrantes a otras comunidades con el rechazo de Vox. El escrito ha sido presentado ante el Pleno por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien ha recordado que desde principios de año han llegado a las islas desde las costas de África casi 12.000 personas. La rebaja de 20 céntimos por litro de combustible en las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera podrá aplicarse a partir del mes de abril de 2024. Así lo ha confirmado la consejera de Hacienda en el Pleno, una reivindicación histórica para estas islas. Ahora, Lanzarote y Fuerteventura reclaman que se tenga en cuenta su situación de desventaja. La situación de los agricultores y ganaderos de nuevo a debate en el Parlamento. El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ha vuelto a realizar una radiografía de un sector en pie de guerra por unas condiciones laborales que obligan a muchos a abandonar una actividad clave para las islas. Hoy conoceremos mejor a una diputada que se ha estrenado esta legislatura en la Cámara Regional. Rebeca Paniagua, del Grupo Popular, nos ha contado cuáles son sus aficiones, pero también hemos hablado con ella de música o de los libros que recomienda. Y hoy en la entrevista de la semana hablamos con Melody Mendoza, ella es la presidenta de la agrupación socialista Gomera. Hemos abordado la actualidad de la semana en la Cámara, ha sido intensa, pero también los principales retos para Canarias en estos primeros meses de legislatura. Bueno, pues ya tenemos con nosotros a la invitada de la semana en el programa Parlamento aquí en Televisión Canaria, es Melody Mendoza. Señora Mendoza, bienvenida a las entrevistas del programa. Muchas gracias. Bueno, es diputada, es presidenta del Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera. Y para empezar, al margen de toda la actualidad de la semana, que ha sido mucha e intensa, ha habido pleno, pero sí queremos saber cuál es el balance general que hace la Agrupación Socialista Gomera de lo que están siendo estos primeros 6 meses de legislatura. Bueno, como has dicho, apenas llevamos 6 meses este nuevo gobierno y es verdad que veníamos de una legislatura de unos años anteriores bastante complicado, donde pues tuvimos una crisis vulcanológica, donde hacíamos frente a una pandemia, donde teníamos una inflación. Bueno, la inflación la seguimos teniendo, la seguimos arrastrando, pero apenas este gobierno lleva 6 meses para hacer un balance de los datos que actualmente el gobierno de Canarias pues maneja. De hecho, ahora en el próximo pleno vamos a tener el debate de la nacionalidad, donde el presidente del gobierno pues va a hacer un balance, sobre la situación actual de Canarias, cómo encontró a Canarias en las pasadas elecciones y cómo en estos 6 meses pues hemos avanzado en algunas materias, como por ejemplo hace poquito teníamos a la consejera de Bienestar Social pues compareciendo y hablando de esos datos de dependencia que van en la línea ascendente, van mejorando, va bajando esa lista de personas dependientes del sistema, cómo se está intentando mejorar también los niveles de pobreza y exclusión social que la comunidad autónoma viene arrastrando, cómo se está intentando pues también tomar medidas con respecto a los datos o a las cifras de migración que estamos padeciendo en estos últimos años, pero en el próximo debate de la nacionalidad el presidente dará parte de todas estas datos. Un pequeño balance, porque como usted misma dice, señora Mendoza, solo han pasado 6 meses, pero bueno, se fijarán posiciones también por parte de la Agrupación Socialista Gomera. Y antes de empezar a hablar de esos asuntos que usted haya
ha esbozado como importantes para Canarias: migración, vivienda, pobreza. Si queremos hablar también de uno de los asuntos que han marcado la semana, ese caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas, un caso nacional que tiene ramificaciones en Canarias. Un asunto además que quedaba pendiente, otro llamado caso mascarillas. El caso es que ha habido una petición de comisión de investigación por parte de 2 grupos políticos, se adhieren otros grupos de la Cámara. ¿Cómo cree que va a evolucionar este asunto, que va a marcar sin duda las próximas semanas o quizá meses el trabajo del Parlamento también? Bueno, es un asunto que ya está en manos de la justicia. Yo a nivel personal soy bastante defensora de la separación de poderes. Yo estudié Derecho y creo que debemos respetar la separación de poderes. Creo que en este caso hay que esperar a que la justicia se pronuncie, y una vez se pronuncie, pues ahí pedir responsabilidades y que se depure pues las responsabilidades, quien las tenga y quien finalmente haya incurrido en algún delito. Comisión de investigación, totalmente de acuerdo. Yo creo que en estos asuntos hay que colaborar con la justicia, hay que ser transparente, y creo que es lo que en este caso pues se está haciendo. Están siendo ustedes muy prudentes a este respecto, con este asunto que, como decíamos, seguramente va a marcar también a lo mejor incluso el ambiente que hay en la Cámara, que estaba siendo relativamente tranquilo y que hemos notado discursos un poquito más crispados a raíz de este asunto, ¿no? Claro, porque yo creo que al final cuando hablamos de caso mascarilla, a la gente pues le viene a la memoria, a su recuerdo, situaciones muy complicadas, momentos muy difíciles que se vivieron, y es muy difícil intentar pensar, simplemente imaginarse que alguien se aprovechó o alguien sacó provecho de esa situación, que fue un momento muy complicado. Yo recuerdo las batallas por intentar conseguir una mascarilla. Todos queríamos proteger a nuestra población, sacarle el mayor rendimiento a las mascarillas, los precios se disparaban, eran momentos muy complicados, y yo creo que ahora mismo que se esté pensando o que se esté investigando, más bien porque ya se está investigando sobre un presunto delito en estos momentos tan complicados, pero yo creo que hay que ser prudente, que también está la presunción de inocencia, que hay que respetarla, hay que dejar a la justicia trabajar, y cuando la justicia se pronuncie, ahí de luego la política debería de pronunciarse. Bueno, señora Mendoza, ha habido otro asunto que también ha sido importante en el pleno de esta semana. Es verdad que es un asunto que lleva ya mucho tiempo planteándose en el Parlamento, también en el seno del Gobierno de Canarias. Por fin se ha aprobado en pleno esa comunicación que enviaba el Gobierno al Parlamento para pedir a todas las comunidades autónomas que se mojen, por así decirlo, coloquialmente, que asuman también parte de los menores migrantes que está tutelando a día de hoy el Gobierno de Canarias, y que son pues complejos de gestionar, ya decía la consejera de Bienestar Social, que están poniendo todos los medios posibles, pero que se están viendo desbordados para garantizar sobre todo el derecho al bienestar y que tienen los niños. Es que es muy complicado. Al final estamos hablando de una cifra muy elevada en un plazo muy corto de tiempo. Estamos hablando de más de 5.700 menores que creo que actualmente tutela Canarias. No estamos preparados. Necesitamos el respaldo, en este caso, del Estado. Hemos esperado por la solidaridad de las comunidades autónomas, no ha funcionado. Creo que hay que llevar a cabo los cambios normativos que sean necesarios para que esto sea pues un problema, o no un problema, sino una cuestión de todas las comunidades autónomas. Está claro que la puerta de entrada está siendo Canarias, pero Canarias es España, y esto debemos de solventarlo, o de hacer paraguas todos en unidad. Y al final no es lo mismo tener 5.700 menores bajo nuestro paraguas, que eso requiere recursos, requiere educación, sanidad, integración, es bastante complejo, además que muchos de ellos ni siquiera hablan nuestro idioma para poderlo integrar directamente en las escuelas, no estamos preparados. No es lo mismo una cantidad tan alta, que si todos colaboramos y todos participamos para que estos menores pues tengan la mejor posibilidad o las mejores oportunidades dentro de nuestro país. ¿Son ustedes optimistas que el Estado recoja ese guante, que esa modificación legal que le exigen desde el Gobierno de Canarias, que está atravesando una situación límite, dice el Gobierno, que sean receptivos y que pongan en marcha, decía el presidente en el Pleno, que esperaba cuando menos un borrador de esa modificación legal para incluso pues, dentro de pocos días? Yo soy optimista porque entiendo que el Estado tiene que ser sensible. Es verdad que llevamos como mucho tiempo esperando a que esa sensibilidad aflore, pero si no es una cuestión de justicia. Yo creo que el Estado tiene que implicarse sí o sí en un asunto como este, y los cambios normativos tienen que llevarse a cabo para que todo
seamos responsables de la situación que estamos padeciendo. No podemos sobrecargar o cargar solo a Canarias con esta responsabilidad, no sería justo. Luego hay otro asunto, y de la migración sin duda va a marcar también ese debate de la nacionalidad, buen seguro, pero hay otro asunto que también lo va a hacer. Si preguntamos a cualquier joven, y no tan joven, cuál es su principal problema a día de hoy, le va a decir seguramente, entre otros, la inflación o otras cuestiones, va a ser la vivienda. No se puede alquilar una vivienda, es muy difícil, no se puede comprar ni soñar en comprar una vivienda. El gobierno parece que trata de poner remedio, se ha aprobado ese decreto, esa emergencia habitacional. Ustedes más o menos se han mostrado satisfechos de estos cambios que se ponen en marcha, pero van a tardar para un problema tan urgente, ¿no? Llevamos unos años donde el precio de la vivienda se ha disparado. Ahora mismo el precio medio o la horquilla en la que nos movemos es un precio de un alquiler entre 700 y 900 euros. Recordemos que el salario medio en esta comunidad autónoma es de 1.500 euros, el salario medio. Hay gente que cobra mucho menos de 1.500 euros y no se puede afrontar el gasto de una vivienda de 900 euros. Eso te mete en una situación de pobreza que no te permite avanzar. Si a eso lo unimos que llevamos años con un parque de vivienda público que estamos muy por debajo de la media nacional. Hace 20 años se construía 20.000 viviendas anualmente. Hoy en día estamos muy alejados de esa cifra. El parque de vivienda público es escaso, con una lista de demandantes que no deja de crecer. Tenemos más de 25.000 demandantes de vivienda pública, 25.000 personas que demandan y están anotadas y que están apuntadas, pero evidentemente esa lista probablemente sea mucho más alta. Lo que pasa es que la gente con los años han dejado de creer en el sistema y directamente han dejado de pedir o de solicitar ese acceso a la vivienda. Es uno de los principales problemas junto con la pobreza que tenemos actualmente en Canarias y que tenemos que solventar. Es verdad que hace unos días en Consejo de Gobierno se aprobó un decreto porque necesitamos poner sobre la mesa medidas urgentes que realmente ayuden a solventar, no va a ser la solución, pero sí a solventar un poco la situación de la vivienda en Canarias, porque para un joven y ya para una familia normal es prácticamente imposible comprarse una vivienda, es como ya casi impensable, y un alquiler pues está demasiado caro. Por tanto, el decreto es verdad que no ha llegado todavía a este Parlamento, lo conocemos porque el consejero lo ha dado a conocer a todos los grupos políticos. Tiene dos grandes, por decirlo de esta manera, tiene dos grandes medidas, que es la disponibilidad de suelo, agilizar esa burocracia y simplificar esos trámites para que haya disponibilidad de suelo, porque todos sabemos que una de las dificultades o de las mayores dificultades es la disponibilidad de suelo por parte de los ayuntamientos, y también facilitar al sector privado la construcción de vivienda pública. Estamos hablando en todo momento de vivienda protegida. Bueno, y luego está la cuestión de los alquileres, que también ha sido noticia. Se trata también de regular el famoso alquiler vacacional para que no se den situaciones como las que hemos conocido recientemente por la prensa, alquileres absolutamente indignos que se están ofreciendo y que los ciudadanos tienen que acceder a ellos, ¿no? Creo que es importante, yo creo que ahí la consejera de Turismo está decidida a regular esa situación, una situación difícil de regular y muy compleja, pero que es necesaria, porque además yo creo que una vez que se regule de forma adecuada, muchas viviendas que de uso residencial pasaron a uso de vivienda vacacional quizás vuelvan otra vez al parque de uso residencial, y todas estas medidas pues pueden ayudar a que los precios de la vivienda pues vuelvan a estar en un precio asequible a la economía de las familias canarias. Bueno, hablaba usted ahora mismo de pobreza, que es ese problema recurrente que en cada legislatura hay que abordar. Hace nada salía la encuesta de condiciones de vida que publicaba el Instituto Nacional de Estadística, que decía que un 26,1% de los canarios está en riesgo de pobreza. Esto es una cuarta parte de la población. Sin embargo, es un dato ligeramente mejor que la encuesta anterior. No sé si esto puede llamar a algo de esperanza. Bueno, yo creo que depende de la encuesta que le hagamos, ¿no? Porque también hace poquito conocíamos el informe de AROPE que decía que no, que la pobreza continúa aumentando en Canarias, pero al final estamos hablando de porcentajes muy altos y con diferencias de 1 o 2 puntos que no son significantes. Pero es verdad que arrastramos unos niveles de pobreza y de exclusión social muy altos en Canarias. Entiéndase la pobreza no como a lo mejor la que padece el continente más cercano que tenemos, pero sí una pobreza donde actualmente Canarias,
con la tasa de desempleo más baja de los últimos 15 años, seguimos teniendo unos niveles de pobreza y exclusión social mucho más altos que hace 5 años, 7 años, 10 años. Vamos en aumento y no somos capaces de revertir estas cifras. O sea, familias que están trabajando y que no son capaces de llegar a final de mes. Es imposible llegar a final de mes. Es verdad que se han tomado medidas como la subida salarial, que ayuda un poco, pero un poco, porque al final tenemos también una inflación que nos está comiendo los salarios, que nos está comiendo el bolsillo. Antes una familia con 15 euros compraba una lata de aceite y ahora tú te vas a comprar una lata de aceite y te cuesta 60 euros, por mucho que me suba 50 euros o 60 euros el salario, pues no compensa porque la vivienda tampoco baja, la vida se va está encareciendo de forma considerable, no solo la vivienda, la cesta de la compra, el combustible, todo para poder hacer frente a una vida mínima, a una vida normal. Entonces es muy difícil pues combatir esta espiral de la pobreza y de la exclusión social en Canarias. Aún así se están tomando medidas. Yo creo que es importante poner mayores recursos. El Gobierno de Canarias está destinando mayores recursos a combatir esta realidad. Es necesario también que el Estado comprenda esta situación y ponga una ficha financiera adecuada a nuestra situación, a nuestra realidad. Y también es importante hacer políticas de acompañamiento para poner herramientas a disposición de estas familias para que puedan pues salir de esta complicada espiral de pobreza. Bueno, el problema de la pobreza como problema estructural y también el de la economía sumergida, que se ha abordado recientemente también aquí en comisión, con datos que siguen siendo preocupantes, ¿no? Sí, la economía sumergida, a ver, no tenemos un dato porque la economía sumergida es muy difícil saber de cuantificar. De saber el dato real de economía sumergida. Bueno, hace poco también la consejera presentó un informe en esta Cámara que había encargado para ver el impacto de la situación de la economía sumergida en Canarias. Y coinciden, al final la economía sumergida está muy relacionada con la pobreza. Países con altos porcentajes de pobreza o exclusión social van ligados a altos porcentajes de economía sumergida. En Canarias además es que cumplimos muchos de los indicadores que favorecen a la economía sumergida, pequeñas empresas, rentas bajas, alto porcentaje, como he dicho, de pobreza y exclusión social. Entonces, pocos inspectores, pero bueno, los inspectores al final tampoco van a ser la solución. La solución es tener claro cuál es la prioridad. La prioridad, yo creo, de este gobierno tiene que ser combatir la pobreza y la exclusión social, y yo creo que todo lo demás irá engranando y solucionando paralelamente. Aún así, el Gobierno de Canarias, en este caso la Consejería de Hacienda, está comprometida en llevar medidas a cabo con aumentar las inspecciones, mejorar el sistema de la agencia tributaria, para poder bajar esos niveles de economía sumergida. Bueno, otro de los asuntos que ha marcado el pleno de esta semana es la intención del Gobierno, que se ha confirmado, de bonificar el combustible, el precio del combustible, que es uno de los asuntos que marcan el día de islas como La Gomera, El Hierro o La Palma. Es una reivindicación que se lleva mucho tiempo reclamando, ¿no? Bueno, después de más de 5 años, por lo menos lo que lleva Agrupación Socialista en esta Cámara, que llevamos 8, pues mínimo llevamos 5 años reclamando la bonificación al combustible, porque es que hay una diferencia muy grande entre el precio del combustible en la isla de La Gomera, La Palma y El Hierro con el resto de las islas. Aún todavía La Gomera y El Hierro tienen quizás mayor dificultad que la isla de La Palma. Tenemos el problema de que existe un monopolio, solamente existe una sola empresa, que es la que tiene todas las gasolineras de la isla. El igual pasa en El Hierro, y además que se encarece el combustible al trasladarlo, porque llega a las islas capitalinas, al trasladarlo a las islas no capitalinas, ese encarecimiento, que lo vivimos en otros productos, claro, también como la cesta de la compra o los materiales de la construcción. Bueno, la doble insularidad al final se extiende en todo lo que es el día a día de un ciudadano de una isla no capitalina. Por tanto, para poder equipararnos de cierta forma y que esa doble insularidad no incida de forma directa en la economía de estas familias, de tanto de los herreños, de los gomeros y los palmeros, es importante y es fundamental que se pongan en marcha este tipo de bonificaciones.
Esperemos que ya en breve, con respecto al combustible, los bolsillos de todos los gomeros, palmeros, hierreños, ya lo empiecen a notar, porque es importante. Llenar un tanque de gasolina en la isla de La Gomera tiene a veces una diferencia hasta de 20 euros con respecto a la isla de Tenerife. Hablamos de mucho dinero en una situación de crisis económica, donde hablamos de inflación, donde hablamos de altos niveles de pobreza. Entonces, todas estas medidas, pues, que al final es verdad que las subvenciones o las ayudas hacen su función, pero tenemos que ver si finalmente esa es la solución al problema. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Melody Mendoza, que es la presidenta de la Agrupación Socialista Gomera, le agradecemos que haya estado esta mañana aquí con nosotros hablando de los asuntos que marcan el día a día, sobre todo en las últimas semanas aquí en la Cámara Regional. Coalición Canaria y el Partido Popular han registrado ya la petición en el Parlamento para que se cree una comisión de investigación por el llamado caso Koldo. Vox se ha sumado. En esa comisión también se va a estudiar el caso Mascarillas, la presunta estafa de 4 millones de euros en mascarillas que nunca llegaron durante la pasada legislatura. El anterior gobierno, recuerden, rechazó en su momento que ese asunto se investigara en la Cámara Regional. Quieren depurar responsabilidades políticas. Coalición Canaria y el Partido Popular registran una comisión de investigación de lo que califican con estas palabras: un robo, una estafa, un ejercicio como mínimo de descontrol y despilfarro que dio lugar a una querella de Fiscalía Anticorrupción. Para el Partido Popular no nos encontramos ante el caso Koldo ni ante el caso Mascarilla. Nos encontramos ante el caso Torres. El resto de grupos o se suma o no se opone a poner en marcha esta comisión para aclarar cómo se gestionó la compra de material sanitario en pandemia. Tenemos que llegar hasta el final con las últimas consecuencias e investigar a fondo qué ha podido suceder. Obviamente también en la rueda de prensa me faltaba un atril, porque nosotros ya habíamos negociado con los grupos, con el Partido Popular y el resto de grupos, adherirnos a la comisión de investigación. En ningún caso vamos a poner ningún obstáculo, participaremos activamente en ella y, como digo, pues con total transparencia y sin nada que ocultar. Vamos a abrir sin duda alguna el abanico de esas comparecencias y por tanto vamos a utilizar ese instrumento para aclarar, porque nuestro mayor objetivo será absolutamente transparente. Después de pasar por la mesa del Parlamento y de votarse en pleno, la Cámara establecerá los tiempos para poner en marcha esa comisión de investigación. Esta ha sido una semana en la que ha habido pleno en la sesión de control. Muchos grupos cuestionaron al presidente sobre el resultado de los recientes viajes de Pedro Sánchez a Mauritania y a Marruecos. El acuerdo entre la Unión Europea, España y Mauritania para frenar la crisis migratoria ha centrado buena parte de las preguntas al presidente. También las repercusiones para Canarias de la visita de Sánchez a Marruecos. Si el presidente Pedro Sánchez ya le ha trasladado, tras esos 2 viajes a Mauritania y a Marruecos, el plazo de tiempo en el que Canarias verá resuelta esa crisis de migración. Vale la pena que el gobierno de España haga la acción que hizo en Mauritania, la haga en todos los países del entorno. Que la visita del señor Sánchez y Ursula von der Leyen a Mauritania es un parche. Europa tiene que actuar de manera determinante, al igual que España tiene que actuar de manera determinante con los menores no acompañados. Espero y deseo que en los próximos días podamos tener, aunque sea un borrador, para que ese acuerdo que se ha alcanzado en esta Cámara tenga su reflejo en el Congreso de los Diputados. La política exterior está claro que es cosa de España, pero Canarias debe estar al tanto de los asuntos en los que les afecta directamente. Hay que ser muy mal gobernante para priorizar y ceder al chantaje de países extranjeros que utilizan la inmigración, el drama de la inmigración ilegal como moneda de cambio. Estoy convencido de que el presidente contestará y, por supuesto, vendré y les pondré a los distintos grupos políticos cuál es la respuesta del presidente. Los pasos previos a la tramitación de los presupuestos generales del Estado y el decreto para declarar la emergencia habitacional a debate. También la falta de fecha para una reunión bilateral Canarias-Estado que aborde la transferencia en la gestión de costas. ¿Apoya o no apoya los objetivos de estabilidad y de deuda pública aprobados por el Consejo de Ministros, que son el paso indispensable para que haya presupuestos generales del Estado? La votación que se produce es una y se vota todo junto, no está conforme con parte de esos criterios. Luego, lo que se ha hecho desde el Gobierno es decir, oye, es injusto que tengamos que cumplir la red de gasto. ¿Cómo es posible que este decreto que usted ha firmado signifique un golpe de Estado en toda regla a la planificación urbanística de esta comunidad? Con el decreto lo que podemos es poner más suelo. Si hay más suelo, a disponibilidad, el precio baja. Tanto el ministro Torres como la ministra Rivera han anunciado una reunión. El problema es que esa reunión nunca llega.
Y cuanto antes se haga, mucho mejor para la seguridad jurídica de los ciudadanos, como la que viven los hoteles del Olivabicho Tres Islas. Un pleno que arrancó con un minuto de silencio en memoria de los 2 agentes de la Guardia Civil asesinados en Barbate. Y el Parlamento, eso sí, con la excepción de Vox, ha apoyado la necesidad de que se establezca por ley el traslado de menores migrantes a otras comunidades autónomas. Canarias tiene bajo su tutela, fíjense, más de 5.400 menores. Se suman, por tanto, así al Gobierno de Canarias para reclamar al resto del país que se lleve a cabo ese reparto objetivo, equitativo, cuantificable, han dicho, ante la imposibilidad de que se pueda garantizar aquí en Canarias una protección de estos menores a la que obligan las leyes y también los tratados internacionales. Por tanto, consideramos que la Administración General del Estado debe dar una respuesta inmediata como responsable de garantizar a dichos menores no acompañados su seguridad, bienestar y la protección de sus derechos fundamentales. La respuesta a la situación inesperada que soporta Canarias pasa por proceder al reparto de esos casi 5.500 menores tutelados tras su llegada a Canarias entre las distintas comunidades autónomas. Bueno, vamos con un asunto que ha vuelto esta semana a marcar la actividad parlamentaria, la compleja situación que atraviesan los trabajadores del sector primario, no solo aquí en Canarias, sino en el resto de Europa. La crisis en el sector primario lleva arrastrándose años, pero se ha hecho más visible tras las movilizaciones por toda España, también en Canarias. Una actividad que, según el consejero, ha perdido rentabilidad. No le llega la renta a los agricultores ganaderos, incluso a los pescadores, para vivir o para vivir dignamente de un trabajo. La visión de la política agraria común no se hizo desde un punto de vista agrario se entiende por el sector primario, sino se hizo más desde un punto de vista ambiental. Asegura Quintero que la política europea agraria común no ha sido la adecuada para ayudar a un sector en crisis, algo con lo que han coincidido la mayoría de los grupos políticos. Y la situación del sector es dramática. Y eso es lo mismo que decir que la situación en la que nos enfrentamos como sociedad también es dramática. Que nuestro sector primario, los trabajadores del sector primario, pues hayan tenido muchas veces que abandonar sus propias explotaciones. El campo no es que esté al límite, es que está rozando la tragedia. He echado en falta, señor consejero, que nos hable del medio rural. Agua, competencia leal, relevo generacional y desburocratización. Probablemente estos son los 5 grandes ejes sobre los que tenemos que trabajar. El Gobierno se marca como prioridad reducir la carga administrativa y buscar compensaciones para los agricultores y ganaderos. Los tenemos ahogados en burocracia, ahogados en papeleo, ahogados en normativas y cumplimientos de todo tipo. Encima los tenemos perseguidos, encima los tenemos mal pagados. Hijos de agricultores que han dejado de cultivar porque los hemos aburrido. Que esas manifestaciones que están hoy y que están en la calle, que están en Canarias, en Tenerife, en Gran Canaria, van a llegar algún día a esta Cámara y nosotros vamos a ser responsables de ello. El Gobierno de Canarias ya ha solicitado una reunión con el comisario europeo para abordar la adaptación de las políticas europeas a las singularidades de las regiones ultraperiféricas. Y la bonificación extraordinaria temporal, eso sí, en el precio del combustible en las Islas Verdes va a ser una realidad, además dentro de muy poco, una reivindicación histórica del Hierro, La Gomera y La Palma. Esta medida, que consiste en un descuento de 20 céntimos por litro aplicado a la gasolina y también al gasoil, pretende equilibrar los costos que los residentes de estas islas tienen que asumir en comparación con los habitantes de otras islas del archipiélago. Y por fin ha llegado un Gobierno que ha articulado en los presupuestos una medida para corregir, pero no arreglar un problema histórico y que seguimos padeciendo. Se ha publicado la orden en virtud de la cual se inicia el procedimiento ya solamente normativo para la entrada en vigor de la deducción de 20 céntimos por cada suministro que se realicen en las instalaciones situadas en las Islas Verdes. Una demanda, la de la bonificación al combustible, que se pide ahora también por parte del PSOE y también desde Coalición Canaria en Lanzarote para las islas de Lanzarote y Fuerteventura. En este punto vamos a conocer ya el lado más personal de una diputada que además se estrena esta legislatura en labores políticas. Rebeca Paniagua nos ha hablado de sus gustos y sus aficiones. Un recuerdo de mi infancia, además, que me ha venido justo cuando me has formulado la pregunta, tiene que ver con mi padre. Falleció hace 2 años y medio de forma repentina. Él era un hombre vinculado al periodismo, de hecho a mí me viene la vena periodística por él, y tiene que ver con los fines de semana, mis fines de semana siendo una niña hasta que fui ya
mucho más que adolescente, eran en campos de fútbol. Entonces le recuerdo en el teléfono de la cantina o del club, porque no había móviles, dando la crónica, ¿no?, al día, a jornada, a la cadena SER, ahí trabajó mucho tiempo. Me gustan mucho los platos de cuchara, el puré, el potaje de berro, me gusta mucho, pero hay un plato que no falla en mi dieta habitual. Yo podría estar todo el día comiendo arroz. Y sí recomiendo un libro, de hecho se lo he recomendado a mis compañeras, mayoría compañeras del Partido Popular. Además lo recomiendo porque aprendes un montón. Cuando empecé en esto de la política dije, ay Dios, ¿qué libros puedo leer que me ilustren un poco, ¿no?, de este mundo que es nuevo para mí? Me recomendaron uno que me ha encantado y lo recomiendo, tiene que ver, se llama Fuego y Ceniza, es del candidato, es una historia real que tiene que ver con el candidato a la presidencia de Canadá. Y él cuenta pues cómo vivió esa campaña electoral y luego cómo no salió bien, ¿no? Un defecto en otra persona que me moleste o que me eche para atrás. A mí las personas que son muy echadas para adelante, o que son muy arrogantes, que intentan llamar mucho la atención, me frenan, ¿no? Porque yo soy una persona más tranquila, me gustan las personas más llanas, más sencillas, más suaves, que hablan de tú a tú, que, no sé, con las que puedes compartir un problema y te escuchan y no te lo echan en cara, no sé, yo soy como más comedida, intento ser comedida en todo eso. Soy bastante clásica, pero si tuviera que elegir un género que me define y que me gusta mucho es el rock, o sea, y hay un cantante por excelencia que me fascina y es Bon Jovi, o sea, a mí me pones una canción de Bon Jovi y literalmente me pongo a saltar y a brincar. Y hay un concierto que me marcó también de otro grupo que ahora ya no está tanto en la estela musical, pero es King, lo vi en la Sala Razzmatazz en Barcelona y me fascinó, me fascinó. Si una persona viene a Tenerife, tiene que visitar sí o sí el Médano. Mi madre es de Granadilla, veraneaba en el Médano, mis abuelos son de allí, es un lugar que me da paz, que me encanta por la vida que tiene, la playa esa de pueblo de toda la vida y la gastronomía para los niños es un disfrute, o sea, yo busco ocio vinculado también a mis hijos, por supuesto, y donde me encontrarás es en el Médano. Bueno, pues hemos conocido el lado más personal de la diputada Rebeca Paniagua. Nos vamos, les esperamos en 7 días. Adiós.